su, su culto, su devocional personal, ¿no? Ahí en casa. Este, pero esta semana también ha sido de gran bendición podernos reunirnos, ¿no? La palabra de Dios nos ha dicho que los esfuerzos que hagamos, grandes o pequeños, este, Dios los toma en cuenta. ¿Cómo sabemos esto? Recuerden cuando los discípulos le dijeron a Jesús que ellos habían dejado todo y Jesús les dijo que todo aquel que haya dejado casas, padres, familias, por él, que va a ser recompensado, dice, en esta tierra y en la vida venidera, ¿sí? Entonces, Dios promete que en esta tierra va a haber recompensa por esos esfuerzos que nosotros hagamos, pequeños o grandes. Y sin duda, el levantarnos temprano tiene también su recompensa. ¿Cómo? Solamente Dios sabe cómo nos va a mandar esa recompensa, ¿no? Y cuándo también Dios sabe. Saben, hermanos, realmente eh, en lo personal, cuando yo escucho um, testimonios, pues, de corazones tristes por enfermedades, por problemas. En lo personal, sí, sí, no me gusta escuchar, no porque no simpatizo con ellos, sino porque este, mm, quedo con el dolor de escuchar tanto sufrimiento y porque aquellas personas que hemos experimentado ese tipo de dolores, se nos vienen recuerdos de esos dolores y sí podemos simpatizar con esas personas. Y por eso decía que llega el momento, llega un grado en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, que nos desesperamos porque queremos ya el alivio, porque la enfermedad es tan fuerte, el dolor es tan fuerte, ya sea corporal o el dolor emocional en el caso de las familias que están alrededor de los enfermos. Es tan desesperante que pues desgasta, repito, emocionalmente y corporalmente, ¿no? Este, y en lo personal, le repito, casi no me gusta escuchar porque me quedo con ese dolor, pero hermanos, Dios nos ha ayudado en el pasado, nos ayudará también en el presente y en el futuro. Mm, Tenemos que seguir confiando, no hay más, no podemos tirar la toalla, más que seguir confiando y creo en experiencia personal decirle a Dios pues que se haga su voluntad, confiar en su voluntad. Este, Llegaba el momento, hermanos, en mi vida personal, por ejemplo, que yo le decía a Dios, pues Señor, si voy a morir, pues ya, que sea ya, ya para qué seguir sufriendo, pero ahí me venía los pensamientos del Espíritu Santo, creo, que me decía, bueno, tu vida ya está en paz con Dios y tenía que examinar entonces mi vida, pero también venía la otra. ¿Será que este dolor, esta enfermedad, también Dios está utilizándola para que mis seres queridos estén en paz con Dios, vengan a estar a cuentas, como dice el libro de Isaías, con Dios? Hay muchas preguntas que nos hacemos, pero la respuesta es siempre la única, y es que Dios tiene el control de tu vida, y Dios sabe cuándo y por qué, porque como decía Jesús, esa enfermedad es para la honra y gloria de Dios. ¿Cómo? No lo sabemos, pero es para la honra y gloria de Dios. Hermanos, ahora les vamos a invitar a que inclinemos el rostro para poder volver a abrir la palabra de Dios. Así es de que oramos. Querido Padre, gracias por tu misericordia y por tu amor. Y porque todavía tu palabra, Señor, está como el testigo aquí en la tierra, Señor. Y aunque ya no está vestida de silicio, de negro, Padre, porque ahora
cualquier persona en el mundo podemos leerla y obtenerla libremente, incluso hasta darnos el lujo de nosotros ignorarla y guardarla. Pero tu palabra todavía está, Señor, para alumbraros el camino. Tu palabra todavía está para edificar nuestros caracteres. Tu palabra todavía está para ayudarnos, Señor, a soportar las pruebas que se vienen a nuestra vida. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo, que tiene todo el poder, Señor, para que ella ejerza en nosotros una influencia de salvación, te pedimos para que Él se haga presente en nuestras vidas. Acompáñanos, Padre. Santifícanos en tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, el día de ayer quedamos con un tema casi desarrollado en tres cuartas partes. Y el título del tema de ayer, para mí, básicamente era el centro de esta semana, y es un corazón conforme el de Dios. ¿Y saben por qué? Para mí, yo creo que es el centro de todo lo que es la semana, porque en ocasiones yo me pongo a pensar qué es lo que piensa Dios, cómo se siente Dios con mis actos, con mi comportamiento. ¿Cuántas veces he herido su corazón? ¿Cuántas veces con palabras humanas lo voy a decir, ¿no? ¿Cuántas veces lo he dejado apenado, en vergüenza por mis actos? Pero también podemos hacernos la pregunta, ¿cuántas veces Dios se ha complacido? Dios se ha sentido, hablando otra vez con palabras humanas, orgulloso de mí, orgulloso de ti. Y nosotros leímos ayer el ejemplo de la vida de David. David, para mí, cuenta con 3 etapas en su vida. La primera etapa, que era la de su juventud, en la que Dios, leímos el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22, basado en el libro de Primera de Samuel, capítulo 14. Leíamos que Dios dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, conforme a mi corazón. Y la Biblia en Hechos dice que Dios da testimonio de David, porque era un varón, un joven, que complacía el corazón de Dios, ¿sí? Y por eso en Primera Samuel también, el capítulo 15, versículo 22, leímos ayer entre el relato que Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová, en la obediencia. Quiere decir que si hay algo que puede complacer a Dios, hacerlo feliz, que su corazón se sienta feliz, es la obediencia a su palabra. Pero una obediencia no a la fuerza, no forzada, una obediencia que emana del amor hacia Él. Se siente dichoso, se siente feliz. Me recuerdo también las palabras cuando Jesús, por ejemplo, se bautizó, y que del cielo se oyeron las palabras que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Se complace mi corazón, en otras palabras. ¿Te gustaría, hermano, hermana que me escuchas, que se oyeran estas palabras del cielo refiriéndose a ti? Que tú eres su hijo, su hija amada, en el cual Él se complace. Vamos a seguir leyendo alguna característica más de David, hermanos.
Nos quedamos el día de ayer en el versículo de Jeremías capítulo 3, versículo 15, que decía así: y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiará con conocimiento y entendimiento. Les daré pastores. Miren, nosotros contamos en la iglesia la bendición de que nuestros pastores se preparan, estudian teología, ¿no? Y generalmente nosotros les da el título de pastores a ellos y está bien. Pero aquí la palabra de Dios no solamente se refiere a ellos, se refiere a todos nosotros. ¿Saben por qué? Porque recuerden que en la encomienda que nos dio Jesús dijo: id a todo el mundo, predicad el evangelio, ¿verdad que sí? Bautizando y enseñando todas las cosas que os he mandado. Cuando da esa encomienda a Dios, en pocas palabras, te está diciendo que como pastor vayas a las ovejas perdidas, a las descarriadas, y que tú seas entonces el medio por el cual Dios va a hablar a esas personas. Y en el libro de Juan precisamente decía, el libro de Juan decía, por ejemplo, que Él es el buen pastor y sus ovejas escucharán su voz y la seguirán y seremos un solo redil. Pero, ¿cómo van a escuchar esas ovejas su voz si no hay quien les predique? Y para eso nosotros somos llamados. Entonces, nos convertimos nosotros en colaboradores con el pastor, en ayudantes del pastor. Y repito, no solamente los pastores que fueron a estudiar, tú y yo también. Hagámoslo con amor, hermanos. Peleemos la buena batalla. Luchemos por esas ovejas también, porque en las características de David, dice allí en Primera Samuel, el capítulo 17, versículo 36, dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. David le está diciendo eso a Saúl. Recuerden cuando Goliat estaba blasfemando el nombre de Dios al burlarse de su pueblo, al burlarse de su iglesia. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. David, dentro de su característica, un corazón conforme al de Dios, no solamente era obediente a Dios, amaba obedecer a Dios, pero también, hermanos, confiaba plenamente en Dios, no confiaba en sus fuerzas. Él no confiaba en que él podía hacerlo, él confiaba en que Dios en él podía hacerlo. Y a nosotros se nos olvida, precisamente se nos olvida ese poder ilimitado que Dios ha puesto en nuestras manos. No que emana de nosotros, sino que emana de nuestra confianza en Dios. ¿Y cómo confiaba David plenamente en Dios? David era capaz de aventarse de un precipicio si Dios se lo pedía, porque él confiaba en Dios y no se iba a aventar por presunción como fuese la tentación que el diablo le hizo a Jesús, que se aventara desde el pináculo del templo. Hay una cosa que es presunción. Presunción es cuando tú quieres demostrar que Dios está contigo y vas a hacer las cosas. Eso es presunción. Pero cuando Dios te pide, como en este caso a los que están enfermos, les pide fidelidad y confianza en Él, eso no es presunción. Eso es confianza en Dios. Es creer que en este encandilado que estás cayendo, sigues cayendo, pero confías en que Dios te sostendrá, en que Dios te levantará. Eso no es presunción. Eso es una de las características que Dios quiere de sus hijos, que agradan el corazón de Dios. Job, recuerden ustedes que Job, cuando le llegó su sufrimiento, no crean que fue tan fácil como tú lees 3 versículos. No fue así de fácil. Ese tiempo no tardó.
Tardaron días, tardaron meses. Y Job seguía en el sufrimiento y cada vez ese sufrimiento era mayor, se incrementaba. Y Job allí tirado con un ladrillo, rascándose, porque no se le quitaba ese dolor. Pero no solamente era el dolor corporal, porque recuerden que Job había perdido también a sus hijos. Entonces no solamente era el dolor corporal, era el emocional. Como padre había perdido a sus hijos. Y repito, esto no tardó de la noche a la mañana, no le vino de la noche a la mañana. Era un dolor que pasaron días, semanas, pero no se quebró. Aunque su mujer le dijo, ya, su mujer, no que fuera una mujer mala, su mujer no porque tampoco creyera en Dios, sino que su mujer también estaba en el mismo sufrimiento. Había perdido a sus hijos, estaba viendo a su esposo sufrir. Ella también le dolía, estaba acabada emocionalmente. Por eso se acerca a su esposo y no así como nosotros lo expresamos, de que enojada o tirándole a Dios y ya maldice a tu Dios y muérete. No, ya desesperada, ya estaba quebrada. Y lo último en palabras que tenía era ya maldice a tu Dios y muérete. Pero Job soportó, no se quebró. Por eso, hermano, tú que estás sufriendo, una de las características que Dios quiere de los que somos verdaderamente sus ovejas, su pueblo, es que tengamos una fe y una confianza en Él, que nada la pueda romper. Posiblemente eso está esperando de ti, que tú confíes en lo que va a ser su voluntad. ¿Te va a traer sanidad o te mandará al descanso? Eso no lo sé yo, porque eso solamente le compete a Dios, pero Él hará lo mejor. Lo único que te puedo decir es, mantente firme, mantente fiel. Entonces, en el caso de David, le mostró a Saúl su valor no dependía de lo que él hacía, su valor emanaba de lo que Dios podía hacer. Y el versículo 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Venía bien armado, traía el armamento de un soldado. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Imagínense, hermanos, su confianza. ¿Qué llevaba David en sus manos? ¿Qué llevaba? Correcto, una onda. ¿Y esa onda para qué servía? Para tirar las piedras que llevaba. Una onda y unas piedras. Eso era lo que llevaba David, de verdad. David llevaba más que eso. Llevaba a Jehová de los ejércitos. Y Jehová de los ejércitos iba a utilizar esa piedra y esa onda para destruir a un gigante que venía bien armado. Por eso David confiaba no en la piedra, no en la onda. Él sabía que esa piedra era insignificante, pero confiaba en el poder de Dios. Entonces, por eso le dijo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermanos, Dios no necesita que nadie lo defienda en sí, pero qué bonito es defender a Dios. Mira, Dios no necesita que lo defiendas. Él puede defenderse solo porque es el creador del universo. Solamente con un pensamiento puede hacer humo
a cualquier persona. No necesita quien lo defienda. Mas, sin embargo, qué bonito es cuando tiene hijos fieles, que les duele cuando alguien se quiere burlar de Dios. Y saben de que el diablo constantemente se quiere burlar de Dios utilizando a las personas. Y no me refiero a aquellas personas que ignorantemente blasfeman el nombre de Dios en las películas o en la vida real, o minimizando su nombre diciendo Diosito, no, 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 o Chuchito, no, 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 a esas no me refiero. ¿Sí? Me refiero a aquellos que blasfeman su nombre cuando el diablo les trae una tentación y el que es cristiano cae en la tentación redonda. El diablo se burla de Dios, te pisotea a ti y se burla de Dios. Pues David no dejaba que eso sucediera en su primera etapa. Entonces, Jehová te entregará hoy en mi mano y te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que Dios que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Así de que, hermanos, hasta aquí esta es la primera etapa de quién era David. Obediente, lleno de fe, era conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué pasó con su corazón? El de él era limpio, pero después el diablo se encargó de ensuciarlo, y David permitió que el diablo lo ensuciara. ¿Saben cómo? ¿Recuerdan el día que predicamos acerca de la vanagloria que dice ahí? Decía, hablaba acerca del el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida, esos tres elementos. Pues bueno, David aquí todavía era un muchacho, pero llegó un momento en que ya se le empezó a meter que él iba a ser el rey de Israel. Y entonces, cuando salió ya huyendo, que Saúl lo quería matar, todavía David seguía con el corazón de Dios. Pero llegó un momento en que él empezó a tener un ejército, seguidores, personas que hicieron eso como el diablo se sintió. Dice que se enalteció su corazón. Y llegó el momento en que dijo, subiré a las alturas de los cielos, se enalteció. Y hay veces que nosotros, hermanos, el diablo nos da cosas, nos da cierto poder para que se enaltezca nuestro corazón. ¿Cuántas personas, por ejemplo, que antes tenían pobrezas, vivían en la pobreza y su corazón luchaba aferrado a Dios? Pero llega un momento en que ya empiezan a tener buen trabajo, buena entrada de dinero, se les empieza a subir, hermanos, y con ello el pecado. Conozco, por ejemplo, una persona que empezó a ganar mucho dinero, mucho, mucho dinero. Y al ganar ese dinero, hermanos, se hizo dueño de una compañía. Él era antes, de joven, era hasta anciano de la iglesia, ¿no? Encargado de una iglesia de joven. ¿Sí? Y daba estudios y salía a predicar y todo. Estaba emocionado para con Dios, pero era chalán. Trabajaba con alguien, con un americano, y llegó el momento en que él aprendió bien el oficio y se aventó. Dijo, me voy a aventar. Estuvo pidiendo dinero prestado para poder comprar su herramienta necesaria. Y saben, Dios se proveyó de ese poco dinero que necesitaba para comprar su herramienta. Poco a poco fue creciendo, fue creciendo. Él era fiel a Dios, pero llegó un momento en que empezó a tener mucha gente y a ganar mucho dinero. Y en eso entonces llegaron las tentaciones conforme a los deseos de su corazón, conforme a su concupiscencia. Y uno de ellos fueron las mujeres. Y entonces empezó a entristecer el corazón de Dios, porque llegó los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Dijo, pues yo puedo, yo soy el jefe y estas mujeres andan detrás de mí. Y entonces empezó a sentirse el guapo, empezó a sentirse que era bonito, que era hermoso, se sintió como un Elmer bien hecho. Y entonces la vanagloria de la vida, como él podía, empezó a pecar, a caer en fornicación.
en adulterio, porque era casado. ¿Cómo permitió que el diablo se burle de Dios de esa manera? David le pasó lo mismo, porque él era casado con Mical y después se casó con Abigail y después no quedó ahí, empezó a agarrar más mujeres. Se corrompió su corazón. Hizo lo que hizo con Betsabé y terminó matando a Urías. La luz de Jehová. Hermano, si tú estás en esa condición y has matado la luz de Jehová que hay en ti, aquí viene la respuesta para terminar. El libro de Salmos, capítulo 51, versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabía que ya su vida, ahora él la había convertido en un fracaso, en una oscuridad. Que su corazón se había pervertido tanto. Que su espíritu, su manera de pensar, pues, sus sentimientos estaban contaminados. Necesitaba y deseaba un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de él. Segunda de Corintios 3:18 dice así. Segunda de Corintios 3:18. Dice la palabra de Dios así: y nosotros todos con rostro descubierto, contemplando la gloria del Señor, vamos siendo transformados a su misma imagen, siempre creciendo en gloria por el Espíritu del Señor. Y nosotros, todos con rostro descubierto, contemplando la gloria del Señor, vamos siendo transformados a su imagen. Aquí está la clave, hermanos. Por eso el título de esta semana es Un encuentro con Jesucristo. ¿Quieres tener un corazón diferente y un espíritu nuevo dentro de ti? Contempla a Dios todos los días, cara a cara, con rostro descubierto. Voltea a ver a Jesús, búscale. Mientras Él pueda ser hallado, búscale hoy. No te levantes de este lugar si no has visto el rostro de Dios. Porque solamente cuando podemos ver el rostro de Dios, hermano, cuando le contemplamos cara a cara, somos transformados de gloria en gloria. Nos empezamos a parecer más a Jesús y llegará el momento en que Jesús ya no te va a ver, en que Dios ya no te va a ver a ti, va a ver a Jesús en ti. Y entonces se van a escuchar las voces del cielo que dirán: este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Es el tiempo ya, hermano, de armarte de valor, de luchar como lo hiciera José. Me llena de gozo saber que José en la Biblia no registra pecado. No quiere decir que no era pecador, no registra pecado, porque se mantuvo fiel. No era una vara delgada que se podía romper, como Jesús dijera de Juan el Bautista. No era una vara que se podía romper. Era alguien que no se rompían, que lo quisieran quebrar. José prefería correr antes de caer. Él sabía sus limitaciones. Sabía que con la esposa de Potifar, si se mantenía ahí, podía caer. ¿Y cómo iba a blasfemar contra Dios? ¿Cómo iba a hacer ese mal contra Potifar y contra Dios? ¿Cómo lo iba a hacer? Prefirió huir. Daniel también, que se mantuvo fiel allí. Sus amigos, cuando le dijeron: arrodíllate delante, cuando oigas el sonido de las trompetas, arrodíllate delante de la estatua. Y ellos dijeron: no nos arrodillaremos, porque nuestro Dios nos salvará. Y si no lo hiciera, ese si no, no es que no creían en Dios. Ese si no es porque ellos no sabían la voluntad de Dios, sabían quién era Dios.
pero posiblemente la voluntad de Dios era que ellos sí fueran al descanso en ese momento. Por eso ellos dijeron, nuestro Dios nos salvará, pero si no lo hiciera, no nos vamos a arrodillar. Preferimos morir antes que hacer que el corazón de Dios padezca. Gracias, hermano, por escucharnos. Te invito a estudiar la palabra porque hay mucho más. El tiempo es corto y ahora es tu responsabilidad seguir estudiando con Dios. Termino diciéndote, pues, que cuando vemos a Dios cara a cara, con un rostro descubierto, la gloria de Dios te va a inundar. Y entonces tendremos el valor para dejar de pecar, para huir del pecado. Si tú eres una persona, hermano, hermana, que estás en pecado, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buenas nuevas. Ven a Dios y ponte a cuentas. Pídele un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de ti. Levántate y resplandece. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque usted nos da la oportunidad de tener este encuentro tan maravilloso con usted. Permita, Padre, que este día nos parezcamos un poco más a nuestro Señor Jesucristo. Que podamos ser una luz que alumbre la oscuridad. Que lleguemos a ser en ti, bendito Dios, en ti, que lleguemos a ser un orgullo para el cielo en esta tierra, Señor. Que no nos quebremos ante las tentaciones, que no nos rompamos ante las pruebas, sino que más bien nuestro carácter salga pulido como el oro, perfecto como nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, Señor, te pido, te ponemos en tus manos todos los que estamos aquí, Señor, todos los que estamos, Señor, metidos, participando de esta semana. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que seas con cada una de las personas que están en este momento con enfermedades, con problemas, con dolor, con sufrimiento. Que venga de parte de ti tiempos de refrigerio. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, con el poder que emana de su sangre derramada. Amén.